Amén. Bendecía al que tenía a tu lado, saludale. Mírale a los ojos y decirle: hay victoria para tu vida. ¿Cuántos lo creen a eso? Amén. Invita a tomar asiento. ¿Cuántos creen que se viene lo mejor? Que estamos en la recta final de este año. Y que lo que no pudimos cosechar, alcanzar, lograr en estos meses que quedan, ¿cuánto dicen? Lo voy a lograr. ¿Lo creen a eso? La Biblia dice que todo aquel que siembra, ¿cuánto dicen? Cosecha. ¿Cuántos han sembrado bien? A ver, ¿cuántos? Y no hablo simplemente de sembrar dinero, sino sembrar afecto, sembrar amor, cariño, oídos. Todo eso vamos a cosechar. ¿Lo creen a eso? Amén. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y he titulado el mensaje de esta noche: Deshaciendo las obras del diablo. Mira al que está a tu lado y dile: ya no le sirve más al diablo. Vamos, díselo. Porque muchas veces inconscientemente, sin saber, hacíamos cosas, en vez de servir a Dios, agradar a Dios, le agradábamos ¿qué? A las tinieblas, aquellas cosas que nos corrompían y nos hacían daño. ¿Cuántos se alegran por eso? Y a medida que vamos entrando en el mensaje, más se van a alegrar todavía. Por algo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego le habla a sus discípulos y le dice: ustedes son la luz del mundo. Porque cuando somos luz, alumbramos donde hay oscuridad. Amén. Y veamos lo que dice ahí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Vamos, ¿de quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer ¿qué cosa? Las obras del diablo. ¿Vieron que hay personas que dicen todos somos hijos de Dios? Mira lo que está a tu lado y dile: eso no es así. Fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por algo Jesús vino, ¿para qué? Para que todo aquel que tome su nombre, ahora sí pueda ser hijo de Dios. Solamente entramos a la comunión con nuestro Padre Celestial a través de ¿quién? Del Hijo de Jesús. Y dice que aquel que peca, como peca el diablo, su padre peca desde el principio. Por esta causa, cuando dicen por esta causa, apareció Jesús. ¿Por qué? Porque no simplemente el pecado, sino vivir en las tinieblas, lo que hace una familia, a una persona, a un individuo, a una pareja, a los niños, a todos, ¿saben qué? A fracasar en la vida. ¿Cuántos se alegran que apareció Jesús? Si Él no hubiese aparecido, ni tú ni yo estaríamos aquí. Si Él no hubiese aparecido, no habría esperanza. Si Él no hubiese aparecido, no tendríamos vida. Fue por causa de Él. Por eso veamos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Pablo, hablándole a los romanos, le dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras ¿de quién? De las tinieblas. Quien manifiesta las obras de las tinieblas es Satanás. Y vistámonos las armas ¿de qué? De la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. Pablo les habla porque Pablo era una persona que antes de conocer a Dios, no solamente que perseguía a los cristianos, no solamente que hacía lo incorrecto, sino que la obra de la carne, él siendo un títere para Satanás, lo manifestaba donde él estaba. No solamente perseguía a los cristianos, sino que también fornicaba. Y hay versículos en los cuales él detalla quién era antes de que se manifieste la bondad de Dios.
Pero él le habla a los romanos con un corazón abierto para que entiendan de que nada sirve seguir practicando lo que es en tiniebla. ¿Por qué? Porque cuando uno practica esa vida de tiniebla, esa vida de oscuridad, practica lo que viene haciendo, no solamente que va a destruir tu vida, sino también a quién, a los que te rodean. ¿Cuánto aman su familia? ¿Cuánto aman sus hijos? Inconscientemente, por andar en tiniebla, muchas veces hicimos cosas que no teníamos que hacer y luego afectaban ¿a quién? A los que nos rodeaban. Por eso Pablo le dice, es mejor vivir ¿en qué? En luz. Porque cuando uno vive en luz, uno vive viendo claramente y no teniendo un telón de oscuridad que no puede ver qué pasa del otro lado. ¿Se lo imaginan a Pablo hablando esas palabras con autoridad? Porque Pablo sabía lo que él había alcanzado en su vida. Veamos ahora lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, para entender por qué Pablo hablaba estas cosas. Porque Pablo les aconsejaba y les decía, salgan de las tinieblas y vivan en luz. Ahí en Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, ¿dónde están? ¿En luz o en tiniebla? En tiniebla, versículo 17. Porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu, se encuentran peleando contra Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué cosa? El reino de Dios. Míralo el que está a tu lado y dile lo siguiente. Si estás en esa lista, tranquilo. Porque Dios, Jesús apareció para deshacer ¿qué cosa? Las obras del diablo. Míralo otra vez y decirle, si estás en esa lista, tranquilo, porque yo también estuve. ¿Se lo imaginan que todas estas cosas que uno practica por no conocer a Dios, el único que puede deshacer las obras del diablo es Jesús? Por eso Él vino a tomar nuestro lugar. ¿Para qué? Para que podamos tener vida y vida eterna. Vida y vida en abundancia. Pero nos encontramos con Pablo nuevamente hablándole que las obras de la carne destruyen a la gente. Los que no conocían al Señor y vivían ciertas cosas y hoy conocen y han revertido su vida o están revirtiendo, se van a dar cuenta la gran diferencia de vivir en oscuridad que vivir en luz. ¿Cuántos estuvieron en tiniebla? A ver cuántos. ¿Y el resto? Imagínense que nacemos con el pecado original. Nacemos ya desde niño, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando sale de la panza? ¿Qué empieza a hacer? Empieza a gritar, ¿no? ¿Se imaginan que Dios, sabiendo lo que nosotros íbamos a hacer, cómo íbamos a nacer, las cosas que íbamos a vivir, aún así Él estuvo dispuesto a mirarnos, a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad? Pablo hablaba con autoridad, ¿por qué? Porque él también había vivido eso. Por algo Pablo le está diciendo, todas esas cosas que hacen, que se practican,
que se manifiestan. Versículo 21. Dice, acerca de las cuales que hago les amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que digamos que creemos en Él y practicamos y vivimos como alguien que nunca conoció a Dios? ¿De qué sirve? Si va a llegar el momento en donde nos vamos a tener que encontrar y Él va a decir, tu nombre no está aquí. Pero me congregaba, levantaba las manos. No, tu nombre no está aquí. En un momento Jesús envía a los 70, a los discípulos. Y los discípulos regresan de predicar, de evangelizar, de echar fuera demonios, hacer cosas impresionantes. Y volvieron y le dijeron, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan. Y dice que Jesús le dijo, pónganse contentos que su nombre figure. Jesús dice, yo veía caer a Satanás como un rayo. Pónganse contentos que sus nombres. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero más se pierde? Hay maldiciones que si Dios no las corta se van transmitiendo hacia los hijos, hacia los nietos y a una cuarta y quinta generación. Y por ahí decimos, ¿qué pasó? ¿Que eso ocurrió? Es porque no se han cortado con maldiciones. Personas detenidas, una tercera generación, padre, hijo y también el abuelo, los tres ahí detenidos porque nadie cortó con la maldición. La abuela murió de cáncer, mamá murió de cáncer, seguramente que me va a venir el cáncer y empiezan ahí con miedo y con temor. Si no cortamos con maldiciones, eso se sigue reproduciendo. Por algo Jesús vino para deshacer ¿qué cosa? Las obras del diablo. Hay muchas personas enfermas que no saben qué hacer con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque hay algo en su vida que le está llevando a vivir en tiniebla. ¿Por qué no puedo sanar? Seguramente que estamos dentro de un parámetro que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en luz. Nadie tiene que pagar por una sanidad, nadie tiene que pagar por un milagro. Eso Dios lo da por puro amor y puro placer hacia sus hijos. Pero muchas veces hay algo que está entorpeciendo que Dios obre. Puede ser los celos, la envidia, el chisme, la fornicación, el adulterio. Tenemos una lista tan grande, pero tan grande, que cuando eso está en la vida de una persona no hace ni permite de que Dios haga fructificar a esa persona. Conozco una mujer que por abortar, cometer un aborto, nunca pudo quedar embarazada. Y luego pasaban los años y decía, ¿cómo puede ser que no pueda quedar embarazada? Había una causa, había un porqué que Dios cerró esa matriz. Hay cosas que Dios necesita abrir, quebrar y romper para que la bendición de Dios que haga nos alcance. La Biblia habla de un hombre, que este hombre guardó bajo la alfombra de su casa un montón de cosas que Dios dijo, esas cosas son malditas. Y cuando salían a la guerra, ¿sabe lo que pasaba? Siempre perdía. Estoy hablando del pecado de Acán. Dios le dijo, eso es maldito. Y él dijo, no, es bendito. Lo guardo para mí, voy a tener esta riqueza, la voy a guardar. Hasta que no se arrepintió de lo que conservaba en su casa, nunca pudo tener victoria. Nunca pudo ganar la batalla. Hay cosas que hay que cortar, hay cosas que hay que sacar, hay cosas que hay que dejar de lado para que la bendición de Dios que haga nos alcance. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? La bendición de Dios es un regalo de Dios. No tenemos que andar rogando a Dios por una bendición. No, simplemente tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. ¿Para qué? Para Él en su amor, misericordia y placer nos pueda bendecir.
Por algo, Pablo le hablaba y le decía, estas cosas tienen que salir ¿de qué? De la ignorancia. Porque si siguen practicando lo que vienen practicando, ¿de qué les sirve? Si luego su perdición va a ser eterna. Él no se avergonzaba de lo que decía. Él no se avergonzaba de hablar ciertas cosas porque él sabía de dónde Dios lo había rescatado. Cuando él habla con Tito, le dice, recuerda Tito, recuerda que nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cuánto dicen en otro tiempo? Mira lo que está a tu lado, decirle tiempo pasado. Éramos en otro tiempo, blasfemos, idólatras. ¿Qué es lo que no hacíamos? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos cambió. Y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando andamos en tiniebla, perdemos familia, perdemos trabajo. Cuando andamos en tiniebla, rompemos relaciones. Cuando andamos en tiniebla, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos una ventana en casa abierta de par en par para que todas las maldiciones caigan sobre el hogar, sobre la familia, sobre la economía, sobre el trabajo, sobre todas las cosas. Ahora, cuando uno cierra esa ventana y deja que solamente habite el Espíritu de Dios en una familia, en una casa, donde habita el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Y cuando hay libertad, ¿qué es lo que pasa en el matrimonio? Hay amor, hay paz, hay misericordia. Todas las bendiciones de Dios nos terminan alcanzando. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes cerramos la puerta a las maldiciones de Dios. Los mismos que abrimos una puerta, una ventana para que entre la maldición, somos los mismos que tenemos que cerrarla para que solamente entre la bendición de Dios. Veamos lo que dice ahí, pero en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Está pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo. Cristo nos hizo libres. Mantengamos esa libertad. Y no estéis otra vez, ¿cuánto dicen? Otra vez, sujetos al yugo de esclavitud. Sujetos al yugo de esclavitud. Hay personas que cuando estaban esclavos de las tinieblas, esclavos de Satanás, y Dios los hizo libre, Dios los saca de ahí, en vez de valorar salir de las tinieblas y estar en la luz, la libertad que Dios le da, la cambian por libertinaje. Codea lo que está a tu lado y dile, ¿cómo andamos por casa? ¿Cuál es la diferencia? Dios ahora me hizo libre. Y cuando Dios te hace libre, ahora tú pasas a ser un esclavo, pero de la luz, un esclavo de la verdad, porque no estás más en tiniebla. Pero hay muchos que dicen, salgo de la esclavitud y ahora voy a ser esclavo de Dios, voy a hacer su voluntad. No, ahora hago mi propia voluntad. Quiero alcoholizarme, me alcoholizo. Quiero fornicar, fornico. Quiero engañar a mi esposa, le engaño. Quiero robar, voy y robo. Y dice, Pablo le habla a los Gálatas y dice, no estés otra vez en esclavitud. Si ya fuiste libre, ¿hay alguno que estuvo detenido? Estuviste detenido. ¿Te imaginas estar detenido, te dan la libertad y cuando te dan la libertad otra vez, no, prefiero otra volver a lo mismo, ¿no? No viste a tus hijos, no viste a tu familia. Dios te saca para que vivas en libertad, pero ahora salí de estar esclavizado, de estar detenido, de estar preso, y ahora quiero hacer lo que a mí se me antoja. Y Pablo le dice, no estés otra vez en esclavitud, viví en libertad. Porque si volvés otra vez a lo mismo, es señal de que nunca se te amaneció en tu vida la verdad del Evangelio. Por eso hay tantas personas que pasan los años, 10, 15, y nunca cambian, es porque están aún congregándose siendo esclavos de las tinieblas. Cuando Dios los saca de las tinieblas es para que vivan en luz,
para que puedan ver claramente, para que ahora disfruten de todas las cosas. Si ahora identificamos lo que antes hacíamos y lo que ahora hacemos, es para no volver otra vez atrás. Ahora vamos hacia adelante. Ahora vamos a ir caminando para ver la gloria de Dios. Las maldiciones de Dios caen cuando nosotros permitamos que esa maldición caiga. Conocí al Señor, me arrepentí, pero todavía sigo teniendo en casa cosas que son robadas. Y Dios dice, la maldición está en casa. ¿Cuántos están aquí? Pudimos haber conocido, pudimos aceptar a Cristo, pudimos hacer tantas cosas, pero todavía nos seguimos manifestando con el engaño, con la mentira que antes también teníamos. ¿Cuántos están aquí? Conocí al Señor, me arrepentí, pero ahora engaño a mi esposa. Dios dice, no estoy otra vez ahí sujeto a ese yugo de esclavitud porque vas a traer una maldición sobre tus hijos. Vas a traer una maldición sobre tu familia. ¿Cuántos están aquí? Satanás es tan astuto que cuando ve una puerta abierta se mete en ese momento para destruir. Él no pide permiso. Él ve un lugar, se mete y destruye. Por algo dice de que Satanás vino a matar, robar y destruir. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Por algo Pablo le dice claramente y les dice, no hagan eso. ¿Por qué? Porque no van a heredar, no solamente ustedes, sino su descendencia, la libertad que solamente hay en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen, en esta noche voy a deshacer las obras del diablo en mi familia? A ver, ¿cuántos? En esta noche voy a cortarle la cabeza al gigante. En esta noche voy a hacer de que la presencia de Dios entre en mi casa y lo que no es de Dios se va a tener que ir. Amén. Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie. Ponte de